Señor. Vamos a leer, vamos a, solo vamos a ocupar o vamos a estar predicando del versículo 9 al 10 al 11. Pero quiero retomar lo que es el versículo número 7 todavía. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, también en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Hoy vamos a hablar de mantenernos firmes. Debemos de mantenernos firmes. En el estudio pasado estuvimos mencionando, y sobre todo la base que tomamos fue el poder reposar en Dios en medio de las diversas situaciones. Eso es lo que Pedro está exhortando en este capítulo o este versículo número 7. Está diciendo que en medio de las diversas dificultades, partiendo que todos estamos enterados y sabedores que pues Pedro no se está dirigiendo a una iglesia que está en Acapulco, que está allá en Walt Disney, sino que es una iglesia que está siendo perseguida, siendo angustiada. Es una iglesia que está siendo, diríamos, diezmada por lo que es las circunstancias de su fe. Y eso es lo que en este caso Pedro está recomendando. Cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice Pedro acá. En este caso, cuando se habla de estas ansiedades, las ansiedades que por supuesto traen las incomodidades de la vida, los problemas, las persecuciones, las pobrezas, ¿y qué diríamos? Todo eso viene sobre el creyente y viene a caer en una condición de ansiedad. Y al caer en una condición ansiosa, de ansiedad, Pedro está consciente de que en este caso no pudiese hacerle frente la iglesia a quien se dirige con todos los problemas. Y eso pues es lo que les recomienda. Sus problemas, sus persecuciones, sus necesidades traen ansiedades, pero lo que tienen que hacer es echar todas sus ansiedades sobre el Señor. Por un lado, decíamos que es importante, que como creyentes, hermanos, tenemos a quién acudir, tenemos en quién descargar, tenemos, por supuesto, a Cristo, que es el que
nos redimió, el que nos salvó. Y en ese sentido y en esa confianza y en esa familiaridad que tenemos ahora, es ahí donde venimos nosotros y echamos, que es lo que recomienda Pedro, echen todas sus ansiedades. Eso viene siendo como, de alguna manera, los hijos, de acuerdo siempre en las diferentes épocas de la vida, siempre van a tener un aliento con sus padres cuando en sus necesidades, por ejemplo, en que sea un consejo o el resolver alguna necesidad. Y acá en este caso, Cristo es el mejor padre. No es un padre como serían los seres humanos. Cristo es el padre que, bueno, tiene, diríamos, la buena disposición, el amor para ayudar a sus hijos en las necesidades. Entonces, esa es una gran noticia para la iglesia a cual se dirige Pedro, y es una gran noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque el llevar, sobre todo nosotros como creyentes, el llevar nosotros nuestras cargas, el apropiarnos de ellas, cuales sean, ¿verdad? Cuales sean, puede ser enfermedades, dice, bueno, y no es una cosa fácil una enfermedad, no es una cosa fácil una escasez económica, no es una cosa fácil un problema familiar. ¿Y qué diríamos? Nada de eso es fácil. Pero el problema es que cuando nosotros no reaccionamos, como sería el caso del hermano del hijo, del hermano del pródigo, que estaba bendecido, pero no se había dado cuenta, que lo tenía todo, pero no tomaba nada. Y cuando nosotros pasamos desapercibidos, que, bueno, todas esas cosas tienen de alguna manera, digo de alguna manera, porque no estamos predicando un evangelio de palacea. No estamos predicando un evangelio en la Biblia, no encontramos el evangelio sin problemas. Al contrario, el evangelio que está en la Biblia es el evangelio de batallas, de lucha, de persecuciones, de hambruna. Pero cuando nosotros venimos y decimos, bueno, tenemos a nuestro Cristo, a nuestro Padre, que es el que nos redimió, vamos a echar mano a ese recurso. Y eso es importante porque de lo contrario, si nosotros lidiamos con nuestra carga, en primer lugar, esa carga nos va a matar. Esos problemas nos van a deprimir. Esos problemas nos van a enfermar. Entonces, cuando venimos nosotros, la idea que Pedro está dando es que no, esos problemas los van a matar. Esos problemas los van a desesperar y ustedes no van a poder mantenerse. Por lo tanto, tenemos una vía, y la vía es, dice este versículo número 7, dice, echen todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo pienso que, bueno, en las angustias que se puede encontrar una persona, hermano, y encontrar una palabra, leer un versículo de estos. Y en este caso, cuando era Pedro que les está recomendando a esta iglesia que no se carguen, que no entren en apropiarse de los problemas de ellos, que nos van a matar, que no nos van a dejar ni un hijo, que nos van a quemar la propiedad, que nos van a meter en la cárcel. Sus ansiedades échenselas a Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando lee uno este versículo no es un versículo que apareció ahí en el diario de hoy o en los periódicos de ahora, que, bueno, lo estamparon de acuerdo
a las novedades. Este versículo es una palabra viva. Este versículo es Dios hablando. Y Dios hablando en todos los tiempos a su iglesia. Dios hablándole diciendo, no te cargues. Dios hablando diciendo, echa tus problemas. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, dice el apóstol Pablo cuando habla en su capítulo número 4, versículo número 6 de Filipenses, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En nada estés afanoso. Por ejemplo, ¿por qué Pablo, aquí estamos hablando ya no de Pedro, sino de Pablo? ¿Por qué Pablo está recomendando a los filipenses? Porque el mal para la iglesia es en todos lados. Los males para la iglesia siempre van a estar. Y en este caso, cuando Pablo se está refiriendo a los, diríamos en este caso a los filipenses, estamos asumiendo que los filipenses estaban ansiosos también, que los filipenses estaban con ansiedades. Y eso es lo que Pablo dice, echen todas sus ansiedades en él. Y esto lo leemos y esto lo escuchamos en las predicaciones. Pero seguimos ahí, ¿verdad? Seguimos ahí, hermanos, angustiados, seguimos sufriendo las circunstancias cuando esto viene siendo como cuando alguien está enfermo y bueno, va ante el médico y el médico le da una receta, le da en esa receta el nombre de la medicina. Y la persona se está muriendo y dice, no puedo ni respirar, ¿y qué hago? Y esto. Y ahí está la receta. Ya el médico le dio la medicina. Lo que tiene que hacer es ir a traerla. Por ejemplo, en el capítulo número 6 de Mateo también habla con respecto a esto. En el verso número 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Que es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y luego dice, mirad las aves del cielo. Ahí está, esta es una palabra ya verbalmente del Señor cuando Él estaba en su ministerio. Entonces, Él está diciendo, por tanto digo, no os afanéis. Entonces hay gente afanada, hay gente turbada. El caso de Marta, el Señor la reprendió y le dijo, Marta, Marta, turbada, afanada y turbada. ¿Y qué es lo que les está diciendo ahí el Señor a Marta? La está reprendiendo. Le dice, no es esa la manera de la vida en Dios. No es de esa manera como tú vas a superarte o a mantenerte. Debes de aplicar el modelo de María. María, la hermana de Marta, no es que no tenía problemas. Es un hecho que los problemas los compartían entre la familia. Pero, ¿qué es lo que hace María? Lo que hace María es echar su carga, ¿verdad? Va a donde está el que puede ayudarle. Y ahí es que en la presencia, ¿por qué es que nosotros cuando venimos al culto la vida nos cambia? ¿Por qué? Porque es similar. Aquí no venimos a ver el pastor, aquí venimos a comunicarnos con el pastor de pastores. Y muchas veces vamos sanos, muchas veces vamos confortados, porque el Dios de ayer es el mismo de ahora y por todos los siglos. En Lucas 21 habla también casi
de la misma idea. Estamos hablando de las cargas. En el capítulo número 21, verso 34, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen, sus corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros el día. O sea, el trasfondo siempre de lo que es la Biblia, lo que vamos a encontrar es siempre estas recomendaciones que no solo tenemos, en el caso ya muy particular nuestro, no solo tenemos que leerlas, sino que debemos de hacer propia estas palabras. Porque ¿quién más que es el médico que conoce el mal del paciente? ¿Quién más que es Dios el que conoce nuestras flaquezas, nuestras angustias? Y por lo tanto dice, te voy a dejar un manual, pero debes de creerlo, debes de aplicarlo, debes de apropiarte de él, el manual de lo que es la palabra. Ahora, en este sentido, hermanos, es necesario, porque a continuación el versículo, decíamos el versículo que dice Pedro, porque el diablo, bueno, ahí aparece el diablo, porque el diablo, dice el versículo número 8, porque el diablo, mire qué interesante, el diablo anda como león rugiente. O sea que está diciendo, y dice, sed sobrios. Y hablábamos de la sobriedad, que es estar lúcido. Y los problemas y las cargas de los problemas, que lúcido, qué inteligente nos va a hacer a nosotros. Nos va a cargar y vamos a andar ahí muriendo, ¿no? Entonces, acá dice, no se carguen, tiren las cargas al Señor y sean sobrios. Y decíamos que la palabra sobriedad, bueno, tiene bastantes significados, pero es decir, manténganse activos, manténganse despiertos, manténganse con la capacidad de no ser consumidos, sean inteligentes. ¿Por qué? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, cuando un creyente está cargado, está angustiado, hermanos, decíamos que es presa fácil para el enemigo. Porque estos versículos no es que están aislados, son versículos que tienen su unión ellos mismos. No es que sean sobrios y velen, porque el diablo anda como león rugiente. Es decir, es la continuidad del versículo anterior. Y está diciendo, sean sobrios, velen y sean sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién se come. Entonces, cuando dice viendo a quién se come, ¿a quién es? Hermanos, ¿a quién es a quien el diablo va a comerse? ¿A quién es a quien el diablo? ¿Cuál es la presa más vulnerable, la más débil para que el diablo haga su agosto con ella? ¿Cuál es la presa? Yo decía el martes que por lo general el lobo o el león en esas películas que nosotros vemos, ¿verdad? De animales, se ve que el león ataca. ¿Y a quién ataca? A la tiernita, es la que se queda en la carrera. O la patoja o la renca, más bien, la perniquebrada, ¡fua!, se la agarra el lobo. ¿Por qué? No tiene las condiciones para poder hacerle frente al diablo.
El diablo no es una mitología. El diablo no es un cuento que se sacó por ahí alguien. El diablo es una verdad. Y eso nos cuesta como creyentes entender que esto es una verdad. A veces decimos, no, al diablo, que no sé qué, que el diablo, que allá, a ver dónde está el diablo. Y no, no, el diablo aquí dice la palabra. Y yo lo que tengo que creer es a lo que dice la palabra. Y la palabra dice, velen, sean sobrios y velen, porque entonces si no existiera, no dijera acá. Porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y por supuesto, decíamos que a quién va a devorar, al que está ansioso, al que está cargado. ¿Por qué? Porque en este caso no tiene las condiciones espirituales para poder, hermanos, resistirlo, como dice Santiago. Entonces, no tiene la capacidad. Entonces dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? A ese que anda cargado. ¿A quién va a devorar? A ese que anda toda la vida afligido. ¿Y por qué anda afligido, hermano? Fíjese que, mire, si me van a embargar. Y mire, hermano, fíjese que me van a, ya hay uno ahí, que hay un mensaje por ahí que dicen que se está enamorado de mi mujer. Ay, hermano, dice que me amenazaron. Y fíjese, hermano, que me corrieron del trabajo, como dijo aquel. Y mire, hermano, fíjese que, mire, los problemas de la familia, los problemas esto. Esa persona no tiene las condiciones, hermanos, óptimas para poder, hermanos, estar alerta ante las acechanzas del diablo, ¿verdad? No tiene la capacidad. Entonces aquí dice que debemos de estar alerta y, dicho de otra manera, en buenas condiciones espirituales para resistir. Y como el tema de ahora es estar firme, para poder estar firme, entonces quiere decir que las recomendaciones para la iglesia a la cual se dirige Pedro y la iglesia en lo general es que tome estos insumos, porque esto es lo que nos va a mantener firme, porque se trata de firmeza. Y debemos de saber que cuando acá se menciona la palabra firme, entiéndase que esa es el temple, o ese es el temple que Dios quiere con la iglesia. Ese es el temple que Dios quiere conmigo. Ese es el temple que Dios quiere con usted. Ese es el temple. Dios no quiere, hermanos. Por eso es que a Pedro le cambió el nombre. Porque el nombre de, hermanos, el nombre de Simón es así flojo, caña, floja. Entonces el Señor le cambió el nombre. El Señor no le gusta, hermanos, lo debilucho. El Señor le dijo a Pedro, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, porque Pedro significa piedra. Entonces, todo eso tenemos nosotros que entenderlo. Todo esto tenemos que tomarlo para nosotros, porque al fin y al cabo, a la iglesia que se dirigió Pedro hace 2000 años, esa iglesia ya pasó la escena, esa iglesia ya pasó las materias, esa iglesia ya está en la presencia de Dios. Pero usted y yo, aquí estamos. Pero usted y yo, aquí estamos todavía lidiando. Usted y yo, aquí estamos luchando. Que se oiga un amén. Usted y yo todavía no hemos llegado. Usted y yo. Y esto se puede aplicar en la idea diríamos, de los atletas. Los atletas. Por ejemplo, los maratonistas. Usted ve que hay grandes competencias de eso. Hay maratonistas, ahí no tengo los nombres, pero he visto que, bueno, en su ansia de llegar a la meta y ganarse el premio, el último brinco que pegan para caer en la raya donde es la meta,
¡pum!, caen muertos. O, o sea, pero el punto que quiero rescatar acá es qué es lo que ellos hacen. Por mencionar algún deporte, ¿qué es lo que hacen? Si el maratonista empieza de un solo, hermanos, en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, no va a llegar ni a un par de kilómetros cuando ya se quemó. Es paciencia. Por eso es que dice Pablo, corramos con paciencia. No es, hermanos, no es a la loca. Lo que interesa a Dios no es tanto lo que corramos, sino que nos mantengamos firmes. Firmes como, hermanos, como la palmera. La palmera usted la ve débil, pero cuando pasan los huracanes, hermanos, la arrastran, pero luego se levanta. ¿Por qué? Porque la palmera tiene suficientes raíces, hermanos, que la hacen mantenerse firme en el huracán. Aquí, o sea que aquí no se trata de ser por eso es que uno va viendo aquí en la vida del ministerio de la iglesia, va viendo uno, pero por lo menos, si usted me pregunta a mí, yo conozco a muchos hermanos que empezaron así, con esos maratonistas de un solo y luego a 2 kilómetros estaban quemados. No, esto es paciencia. Lo que se necesita es perseverancia, que pase el primer año de vida cristiana y sigue, y si le puede sumar un poquito, sigue. Ahí va, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero uno va viendo dentro de la iglesia un montón de gente, hermanos, que entran y salen. ¿Por qué? Porque, bueno, si para todos se necesita sabiduría, y cuanto más para la vida espiritual. Hay técnicas, los deportistas tienen técnicas, cómo poder ser resistente, cómo mantenerse, hermanos, en la competencia. Y eso debe de aplicarse. Pablo usó esos ejemplos allá con los corintios, ¿verdad? Entonces, en este sentido, se necesita, dice acá, para que se mantengan firmes. Ahora, veamos los insumos que son los que recomienda Pedro acá para que se mantengan firmes. ¿Firmes ante quién? Vamos a ver si me llevan la idea. ¿Firmes ante quién? Ante el diablo, que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Eso tenemos que tenerlo en la cabeza, pero claro, no nos vayamos a convertir en personas enfermas, pues, que donde quiera ven al diablo, ¿va? Ahí se tropezaron, el diablo. Se fumaron el cigarro, el diablo. Se echaron la cerveza, el diablo. No, eso no es el diablo, eso sos vos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, no es el diablo. Amén. No. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Venimos con entonces los insumos. Aquí lo dice el cual resistid firme en la fe. Lo primero que tiene que hacer el creyente para poder detener al diablo es, Pedro aquí recomienda, en la fe. Mantenerse firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplieron en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro está haciéndole ver, no solo ustedes son hermanos, todo el mundo. Allá decíamos que Pablo está recomendando a los otros y sucesivamente. En este caso, entonces dice acá que los métodos que necesitamos para poder mantenernos es que debemos de estar conscientes que, como yo lo he dicho muchas veces, que eso es así, no está en la Biblia, pero esa es una manera de ejemplificar el enemigo que tenemos. Desde el momento, yo lo he dicho muchas veces y eso lo vamos a patentizar, desde el momento que nosotros
venimos a Cristo, nos ponen en una agenda. ¿Y quién nos pone en una agenda? El diablo. Y le dice al demonio, dele vuelta, dele vuelta, dele vuelta. Su meta es darle vuelta a ese que empezó como llamarada de tusa, a dele vuelta. Eso solo es la entrada. Y ahí viene el demonio buscando métodos. Y cuando se da por vencido, le dice al jefe que ese creyente está echando a andar la fe. Ese creyente no, bueno, entonces, pero nunca deja a Satanás de perseguirlo a través de sus secuaces. Cabe aclarar que el Satanás no es omnisciente, pero a través de los demonios hace las operaciones. Entonces viene y se lo pasa a otro con mayor rango. Usted dele vuelta. Y ese de mayor rango dice, no, es que este hermano solo es consagración. Y eso es, ahí es donde pega el diablo. Pero esos hermanitos cadocheros, eso es pan comido. Vamos, un amén. O sea que eso es pan comido. Pero dice el otro de rango más alto, no puedo. Y eso lo he explicado de grandes hombres de Dios, tremendos hombres de Dios, que se oyó la noticia, cayó a través de un adulterio. Un seguimiento de grandes hombres de Dios que usted conoce, ha oído mentar. ¿Y usted cree que así nomás vino eso? Son seguimientos. Entonces, como que esto daría la idea de que, bueno, el diablo puede tomar control de nosotros. No, el diablo no puede poseernos, pero el diablo puede usar sus formas, hermanos, para seducirnos. Hay muchos hermanos caídos y que todavía predican. Ese es el problema. Pero la fe, la oración, es la manera como vamos a poderle hacer frente a este diablo, a este imperio del mal, que lo que quiere es vernos destruidos. La oración, sin separarse ni un momento de nuestra cobertura, sin separarnos ni un momento, oiga, ni un momento de las sombras, del alas del omnipotente, sin separarnos ni un momento. Esto parece bastante, hermanos, extremo, pero así es esto. Así es la vida espiritual. ¿Por qué yo insisto? Congreguémonos. ¿Por qué yo insisto? Porque yo he leído la Biblia. Sin separarnos ni un momento. Porque dice Juan en su capítulo 15, verso 5, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vaya, hagamos un ejercicio. Échenle una mirada ustedes a cada uno de los que tienen allá al lado. Y no estoy deseándole el mal a nadie, pero échele una mirada y va a ver dentro de algunos años si todavía está ahí. Va a ver si dentro de unos años lo va a ver que han pasado 24 años en el remanente y todavía están. Ustedes son nuevecitos. Si aquí unos 4 hay de los que empezamos. ¿Y qué se hicieron esos? No leyeron la Biblia. Es que la Biblia es para leerla. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No leyeron la Biblia y ni la creyeron. Entonces, lo que se necesita es fe para mantenerse firme. La oración. El mantenerse en Dios siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque solo de esa manera
podemos nosotros resistir. Ahora, acá como que la idea es que es un león feroz, y a un león cualquiera se le corre. A un león, antes de que se le sienta el rugido por ahí, se va lejos la persona porque se lo va a comer el león. Esta es una forma, es un lenguaje para mencionar la peligrosidad de lo que es el enemigo. A eso se refiere. Y el enemigo nunca nos va a salir con cola ni cacho, porque nos vamos a correr. El diablo, que anda como león rugiente, siempre tiene sus estrategias, siempre tiene sus métodos, y le funcionan cuando se presta el otro para que le funcione. Entonces, en este caso, ¿cuál es? Diríamos, ya no tanto el león así tan feo. No, hermanos, en este caso pueden ser otros aspectos. Otros aspectos. Puede ser, para mencionar algunos, pudiese ser, hermanos, la insatisfacción. Porque dentro de las iglesias lo que más sobra es gente insatisfecha. Mire, fíjese que me han hecho por ahí, es que mire, un sinnúmero de personas insatisfechas. Entonces ya aquí ya no lo estamos viendo como un león, sino estamos viendo que está trabajando de una manera, hermanos, inofensiva, ¿verdad? Él pone ahí la insatisfacción. No, es que no puede ser así. Y esto, para poder ir entendiendo, hermanos, estas maneras de operar de Satanás, nosotros tenemos que ir madurando. Cuando venga una insatisfacción, eso debe de ser superado. Debemos de madurar, pero si no maduramos, como fue el caso de los corintios, que Pablo les dice, ustedes debieron ya estar comiendo vianda, pero como se han quedado como niños, y ese es el problema de un montón de niñones, que uno en la iglesia tiene que estarles cambiando pañales a cada rato. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, hermano. Que se oiga un poderoso amén. Sí, cara, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos nosotros es superar. Uno tiene que ser maduro. Uno no puede estar, ¿cuántos años lleva usted, hermano? Ya, usted verá, yo llevo ya 30 años, pero seguimos muchos siendo los mismos niñones. ¿Y por qué anda aquel algo trompudo? Saber qué le ha picado. Y aquel otro, ¿por qué anda así como que el animal aquel lo mordió? Sí, aquí no tenemos que andar agachados, aquí hay que andar viendo para arriba, aquí hay que andar viendo la victoria, aquí hay que andar viendo, hermanos, el blanco perfecto que es Cristo. Aquí no se trata de andar, hermanos, cabizbajo. Que se oiga un poderoso amén. ¿De qué manera? Con falsas doctrinas. ¿A cuántos los han sacado? Aquí yo he tenido gente que he pastoreado acá y se han ido con los mormones y han vuelto al catolicismo. Ya no les gusta. O sea, no, dice que este evangelio aquí es muy anticuado. Es que este evangelio aquí es de abuelos. Es que este evangelio aquí no es chispa. Lo que queremos es chispa. El diablo trabaja de diferentes maneras.
Hermanos, el evangelio nunca ha pasado de moda. El evangelio es el mismo de hace 2000 años. Pablo le dijo a los Gálatas: si viniera un ángel a predicarles otro evangelio, no le creáis, porque solo hay un evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Y si a ese evangelio le queremos llamar anticuado, legalista, pues bienvenido evangelio legalista. Son montones de gente que salen siguiendo doctrinas erradas, aun cuando la misma palabra dice, Juan habla que en los tiempos finales habrán falsos maestros. Uno tiene, en esto tiene que andar vivo, como dicen los muchachos. ¿En qué sentido? Aquí tiene que tener buen olfato espiritual uno. Porque de doctores a doctores en esta cancha hay para qué tanto. Pero aquí yo no necesito títulos, yo necesito que me den la comida que yo necesito o que me repitan la comida que está ahí en la Biblia. Aquí no se trata de etiqueta, aquí se trata de vida o muerte. Eso es lo que se trata en la vida espiritual. Entonces vienen las falsas doctrinas, los movimientos de grandes avivamientos, y que ni saben. Yo tuve, no sé si medio año hablando de qué significa el avivamiento. Todo eso se los he enseñado a ustedes. Ustedes no pueden ignorar que no se les ha predicado, que es una cosa y que es otra. Pero ahí va la gente. Ahí va la gente corriendo. Ajá. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Eva. Porque es bueno tomar referencias o ejemplos de la Biblia. El caso de Eva. ¿Quién fue qué fue lo que le pasó a Eva? Pablo se lo dijo a los corintios: me temo que al igual que le pasó a Eva, vuestros sentidos sean engañados. El diablo fue el que llegó. ¿Y de qué manera? Dándole otra doctrina. ¿De qué manera? Dándole otra palabra que no estaba nada que ver. Similitudes, pero verdades, medias verdades con tremendas mentiras. ¿Y quién fue el que llegó ahí? Pregunto. ¿Quién fue el que llegó a sonsacar a Eva? A decirle: no, el evangelio no es ese, el evangelio ahí, el evangelio es esto, mira, esto es el evangelio. ¿Verdad? El evangelio es no restringirse. El evangelio es: ¿por qué no te han dicho la verdad? Porque ya hay egoísmo ahí. O sea, toda la retórica que llevó Satanás a Eva, le creyó la hermana Eva. Y yo he estado orando y digo: qué desgracia nos metió Eva. Se acabó el mundo. La miseria que hay en el mundo, hermano, las guerras que no ha habido, según algunos que dicen que en 6,000 años apenas han habido como unos 20 años de paz en el mundo. Eso fue lo que hizo. No se mantuvo firme la hermana Eva. Amén. El orgullo lo vuelve a uno orgulloso. Fíjense que yo les voy a recomendar, hermano, sean sabios. Y no lo digo por nada, y lo digo porque es necesario alertar. Usted no se acostumbre, no se jubile. Yo estaba orando ahora y decía: muchos hermanos jubilados. ¿En qué sentido? Se jubilan porque, bueno, yo ya soy un personaje importante dentro de los aspectos espirituales dentro de la iglesia. Ya yo pues tengo mi día, tengo mi hora. No se jubile. Venga a chillar así como chillaba al principio. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Venga a chillar. Yo felicito a muchos hermanos de acá porque, por ejemplo, cuando empezamos el culto, muchos hermanos que ya tienen años, ahí están los primeros.
No se han jubilado todavía. Aquí no valen las jubilaciones. Es decir, ya hay unas alabanzas, ya no me meto en las alabanzas, yo ya, métase, comámonos todo el pastel, porque todo esto es medicina para poder mantenernos como firmes, porque eso es lo que Pedro le manda a decir, o Dios le manda a decir a la iglesia por medio de Pedro: firme, firme. ¿Por qué vamos relegándonos? ¿Por qué vamos poniéndonos allí asignaciones de meta? ¿Por qué? ¿A quién le está haciendo daño? ¿Quién es el que tiene peligro? ¿Quién es el que tiene peligro? Es la persona. La persona que no se... Hermanos, siempre vamos a tener obstáculos. Siempre vamos a tener barreras. Y bendito Dios por las barreras. Pero es la necesidad de mantenernos firmes que vamos a sobreponernos, que vamos a saltar las murallas para, hermanos, para alimentarnos, para leer la Biblia, porque la Biblia dice es la palabra que es lumbrera y es lámpara en nuestro camino. Pero ya ni leemos la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a mantenernos en condiciones fuertes para poder, verdad? Le estoy dando los detalles de cómo opera el diablo. No lo ve así como un león. No. Le va a llegar el amigo ahí, le va a llegar la hermana a sonsacarle: vengas, hermana, usted viera qué iglesia, qué doctrina la que tenemos ahí. Usted viera cómo se manifiesta el Espíritu Santo. No nos dejemos influenciar de nadie. De nadie. ¿Por qué? Porque un poquito, por lo menos los hermanos, si yo no lo digo por nada, hermano, yo solo tengo que decirlo porque a alguien tiene que servir. Por lo menos los hermanos que andan de lado a lado, de lado a lado de iglesia, tienen un itinerante de que va, este domingo les toca acá, la otra semana allá. Esos hermanos son presa fácil para el diablo, porque están comiendo comida muchas veces mala. ¿Y cuál es la única comida que le cae bien a uno? Le pregunto, aunque sea sencillita, ¿cuál es la única comida que le cae bien a los de la casa? La comidita que hace mamá, frijolitos volteados o parados y cosas sencillas, pero ella cuida bien eso, lo lava, y sucesivamente. Pero allá afuera, yo un día en un restaurante que andaba ahí comiéndome una comidita, no sé cómo volteo a ver así por una ventana, una olla tan negra, una olla tan negra. Dije: Dios mío, qué olla tan horrible, cuántas cucarachas habrán en la noche ahí. Así que mejor la comidita de la casa. No se crea que allá, no, allá trasteados es a veces que salimos de esos lugares. Y yo no me quiero adueñar de nadie. Aquí la iglesia es de Dios. Pero mi responsabilidad siempre es hablar. Y alguien va. La palabra dice: no regresa vacía. Amén, amén. El caso de las personas que no sirven, es decir, no se involucran en el servicio. Esa es otra manera, dice el diablo. No, ¿y para qué vas a servir si vos no tenés tiempo? ¿Y quién tiene tiempo? El Señor siempre, cuando llamó a los que llamó, no los llamó porque tenían tiempo. Cuando llamó a un Eliseo, lo llamó cuando estaba ocupado delante de 12 juntas de bueyes. Dios no llama a haraganes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No. Cuando llamó a Daniel, lo halló en el palacio, a un joven, hermanos, brillante. No, Dios no llama. Entonces ahí viene el enemigo. No, ¿para qué vas a servir? Si vos vieras cómo piden pito ahí. Solo lo reúnen ahí, mire, pa, y ahí va cargando. Hay hermanitos que por eso dicen:
no, dice, yo no me meto porque vaya y me estafan aquí. No, y le creen a la mentira de las, de las mentiras. Entonces, amén, el servicio. En segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1 en adelante, habla, ¿de quién habla ahí? ¿De quién habla ahí? Lean, ¿de quién habla ahí? Habla de David, hermano. Dice que en el tiempo que salían los reyes, ¿a qué? A la guerra. Salían los reyes a la guerra, el hermano David se quedó en la casa, en shorts, viendo Netflix. Se quedó el hermano, hermanos cómodos, que vayan los muchachos a pelear, que vaya Joboán a pelear. No se trata de que mande, que deleguemos. Hay que meterse al servicio, hay que meterse a la guerra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay que meterse. Cuanto más hay que meternos. ¿Por qué hay que meternos? Porque el servicio nos mantiene ocupados. Pero como el hermano David se quedó en el palacio, dije que levantó en la tarde, hay gente que duerme en la tarde. De vez son vigilantes y les toca en la noche trabajar. Pero el punto es que llega y ve a la muchacha ahí. Ajá. Mire qué casualidad. No hay casualidad. Ahí vino el que dice Pedro que anda como león rugiente. Este David es bastante mujerero. Y le voy a poner, no tenía necesidad de mujeres, tenía sus mujeres preciosas. Pero como así es el enemigo, por eso le digo. Entonces, ¿qué fue el mal de David? Y de ahí no la vio David. El quedarse en la casa. El mandar a otros a hacer la obra y quedarse él chele. No, ¿usted cree que es tontera servir? Es de sabio. Cuanto más hay que meterse, hay que meterse. Que se oiga un amén. Sin la medicina adecuada, no será posible mantenernos firmes. Seremos abatidos de diferentes formas. Mientras estemos en esta tierra, lo que necesitamos es agarrar la palabra, agarrar el consejo, ¿verdad? Ahora, no solo nosotros sufrimos, dice Pedro, sino todos los hermanos. Siempre en los problemas, le dice Pedro en los últimos versículos que leíamos, el 10, en los problemas hay que darle gracias a Dios, dice. Eso es lo que dice. Hay que darle gracias a Dios. Vamos a ver más. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gracia eterna en Jesucristo después que hayas padecido. Y qué bonito esto, porque a veces uno quiere los premios antes, pero después que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Cuál es el poco de tiempo? Los 4 días que vivamos acá, siempre vamos a tener dificultades. El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Wow, esto es tremendo. Nos establezca, o sea, aguántense, dicho de otra manera, pero la única manera de aguantarse es tomando las recomendaciones. Y como para todavía un estímulo mayor, les habla en el versículo número 11, diciéndoles que en este caso, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Manténganse firmes. Ese es el tema de esta noche.
Ahora es para nosotros. Manténgase firme. Yo, hermano, en mi responsabilidad es orar por cada uno de ustedes. Cuando ya los veo ahí todos así, todos raros, ahí estoy orando. Pero más bien cada quien tiene que esforzarse. Cada quien tiene que pelear sus áreas. Cada quien debe de ver dónde está débil, cuánto ha cedido. Sería bueno sacar un estimado de cuando usted empezó en la vida cristiana, cuánto sometimiento había. Y a estas alturas se sigue manteniendo eso. No se preocupe, o preocúpese más bien, porque ya sabe que el enemigo anda como león rugiente. Y eso es lo que Dios quiere evitar con estas predicaciones. Quiere evitar que no seamos vencidos, aún por las circunstancias que sean, que nos mantengamos siempre firmes.